¿Qué harías si tuvieras solo 3 segundos para decidir entre tu vida y la de un desconocido? Lara Mendoza corría por las calles empedradas del centro histórico de Guadalajara, con el sol de mediodía quemándole la nuca. A sus 15 años, conocía cada rincón, cada puesto y cada vendedor ambulante del mercado San Juan de Dios. Su delgada figura se deslizaba entre los transeúntes con la agilidad de quien ha hecho de la calle su hogar desde que tiene memoria. «Oye tú, mocosa del demonio, regresa aquí». El grito del vendedor de frutas la hizo acelerar el paso. En su mano derecha apretaba una manzana y 2 naranjas que había conseguido tomar prestadas, mientras el hombre estaba distraído. No era la primera vez, ni sería la última. La supervivencia en las calles de Guadalajara tenía sus propias reglas. «Perdón, señor, pero mi mamá no ha comido desde ayer», murmuró para sí misma mientras se escabullía por un callejón estrecho. Su madre, Rosario, llevaba 3 años luchando contra una enfermedad que los médicos del Seguro Popular no lograban diagnosticar correctamente. Los medicamentos costaban más de lo que podían pagar, y los trabajos eventuales de Lara apenas alcanzaban para el cuarto de lámina que compartían en la colonia Ferrocarril. Al llegar a la Plaza Tapatía, Lara se detuvo para recuperar el aliento. El espacio abierto bullía de actividad, turistas tomando fotos, vendedores ofreciendo artesanías y niños persiguiendo palomas. En una esquina, su hermano Diego, de apenas 7 años, limpiaba parabrisas de los autos que se detenían en el semáforo. «Dieguito», la voz de Lara atravesó la plaza. El niño levantó la mirada, su rostro iluminándose al ver a su hermana mayor. Con su cabello negro desordenado y sus grandes ojos oscuros, Diego era la viva imagen de su padre, un hombre que los había abandonado antes de que el pequeño aprendiera a caminar. «Lari, mira cuánto junté hoy». El niño corrió hacia ella, agitando un puñado de monedas en su mano sucia. «Doña Lupita me dio estos 2 pesos extra porque le ayudé a cargar sus bolsas del mercado». Lara sonrió, revolviendo el cabello de su hermano. «Eres un campeón, enano. Con esto y lo que yo conseguí, hoy cenaremos como reyes». «¿Cómo está mamá?». La sonrisa de Diego se desvaneció. No quiso comer nada en la mañana. Dijo que le dolía mucho la cabeza y que mejor se quedaba acostada. Un nudo se formó en la garganta de Lara. Cada día, Rosario parecía desvanecerse un poco más, como una vela consumiéndose lentamente. Los doctores hablaban de tratamientos costosos, de especialistas y medicinas que parecían existir en otro mundo, uno al que ellos no tenían acceso. «Vamos a casa, entonces. Le llevaremos estas frutas y...». El chirrido de llantas derrapando sobre el asfalto interrumpió sus palabras. Un lujoso Audi negro había perdido el control en la esquina de la plaza, avanzando a toda velocidad hacia la acera, donde una mujer joven empujaba un carrito con un bebé. Todo sucedió en cámara lenta. Los gritos de advertencia, el pánico en los ojos de la madre que quedó paralizada por el miedo, el llanto del bebé que parecía presagiar la tragedia. Sin pensarlo 2 veces, Lara soltó las frutas y corrió. «¡Cuida a Diego!», gritó a nadie en particular, mientras se lanzaba hacia el carrito. Con un movimiento desesperado, empujó el cochecito fuera del camino del vehículo descontrolado, pero no tuvo tiempo de apartarse completamente. El impacto fue brutal. Su cuerpo salió disparado varios metros, aterrizando sobre el duro pavimento con un golpe seco. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Los sonidos distantes como si estuviera bajo el agua. Escuchó gritos, el llanto de Diego, el chirrido de más llantas, pasos apresurados. Luego, un rostro apareció sobre ella. Un hombre de unos 40 años, con ojos grises penetrantes y una expresión de shock absoluto. Sus labios se movían, pero Lara no podía entender lo que decía. Vestía un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella había poseído en su vida. ¿Está bien el bebé?». Las palabras salieron como un susurro de sus labios agrietados. «Por favor, dígame que está bien». Los ojos del hombre se suavizaron, una mezcla de asombro y gratitud reemplazando el shock inicial. «Mi hijo está a salvo gracias a ti», respondió con voz profunda.
La ambulancia viene en camino. Resiste, Ma, por favor. Lara intentó asentir, pero el dolor era demasiado intenso. Mientras la oscuridad comenzaba a envolverla, sus últimos pensamientos fueron para Diego y su madre. ¿Quién cuidaría de ellos si ella no podía? ¿Cómo sobrevivirían si ella no regresaba a casa esa noche? Lo último que vio antes de perder la conciencia fue al hombre del traje caro sosteniendo a un bebé contra su pecho, mirándola con una expresión que no supo descifrar. Una expresión que cambiará el curso de sus vidas para siempre. ¿Y si el destino no fuera casualidad, sino una serie de decisiones tomadas mucho antes de que naciéramos? El olor a antiséptico y medicamentos fue lo primero que Lara percibió al recuperar la conciencia. Sus párpados pesados se abrieron lentamente, revelando un techo blanco y pulcro, tan diferente al oxidado techo de lámina de su hogar. Intentó moverse, pero una punzada de dolor le recordó el accidente. «Está despertando». La voz infantil de Diego resonó en la habitación. «Lari, Lari, despierta». «Tranquilo, chamaco, deja que tu hermana despierte bien». Esa era la voz rasposa de su madre. Lara giró la cabeza con esfuerzo y vio a Rosario sentada junto a la cama del hospital, más pálida y delgada que nunca, pero con una sonrisa temblorosa en los labios. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo?» Lara intentó incorporarse, pero una mano gentil la detuvo. «No te muevas demasiado, jovencita. Tienes 3 costillas fracturadas y una contusión grave. Una enfermera de mediana edad ajustaba el goteo de su suero. Has dormido casi 2 días». ¿2 días? El pánico se apoderó de Lara. 2 días sin trabajar, sin conseguir comida, sin medicinas para su madre. «No podemos pagar esto. Tengo que salir de aquí». La enfermera intercambió una mirada con Rosario. «No te preocupes por eso. Todos los gastos están cubiertos». Antes de que Lara pudiera preguntar más, la puerta de la habitación se abrió. El hombre del traje caro entró, esta vez con ropa más casual pero igualmente elegante. A su lado, una mujer sostenía al bebé que Lara había salvado. «Buenos días, Lara». El hombre se acercó a la cama con pasos seguros. «Soy León Ferrer. No tuvimos oportunidad de presentarnos adecuadamente el otro día». Extendió su mano hacia ella, un gesto formal que parecía fuera de lugar en esa situación. Lara lo miró con desconfianza. Conocía bien a los ricos de Guadalajara. Los había visto pasar en sus autos lujosos, ignorando a los niños que pedían limosna en los semáforos. «Es el señor que ha pagado todo», explicó Rosario con voz débil. «Él y su esposa han sido muy amables con nosotros». «No es amabilidad», interrumpió León con firmeza. «Es lo mínimo que puedo hacer por la persona que arriesgó su vida para salvar a mi hijo». Se volvió hacia la mujer que sostenía al bebé. «Mi esposa, Elena, y nuestro hijo, Emiliano». Elena se acercó, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «No hay palabras para agradecer lo que hiciste. Si no hubieras actuado tan rápido». Su voz se quebró. «Emiliano es nuestro milagro. Intentamos tener hijos durante 10 años antes de que él llegara a nuestras vidas». Lara observó al bebé, que la miraba con curiosidad desde los brazos de su madre. Tenía aproximadamente 1 año, con mejillas regordetas y ojos grandes como los de León. Algo en su inocente mirada hizo que valiera la pena el dolor que sentía ahora. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo», murmuró, incómoda ante tanta atención. «Te equivocas», respondió León con una intensidad que la sorprendió. Docenas de personas estaban más cerca, pero nadie reaccionó. Tú, una niña que claramente tiene sus propias dificultades, fuiste la única que se arriesgó. Sus ojos grises la estudiaron con una mezcla de curiosidad y respeto. «Eso dice mucho sobre quién eres». Un silencio incómodo llenó la habitación. Lara no sabía cómo responder a eso. Desde pequeña había aprendido que mostrar debilidad en las calles era peligroso, que los elogios generalmente venían con expectativas ocultas. «Señor Ferrer». «León, por favor». «León», se corrigió Lara con incomodidad. «Agradezco que haya cubierto los gastos del hospital, pero en cuanto pueda levantarme, nos iremos. No queremos causarle molestias». La expresión de León se tensó brevemente. «Eso es precisamente lo que quería discutir contigo y con tu madre». Se sentó en una silla junto a la cama, adoptando la postura de un hombre acostumbrado a negociar.
Quiero ofrecerles mi ayuda. No necesitamos caridad, respondió Lara automáticamente. No es caridad. León se inclinó hacia adelante. Considéralo un pago por el servicio incalculable que me has hecho. O mejor aún, una inversión. ¿Inversión? Rosario intervino. Su voz un poco más fuerte ahora. ¿A qué se refiere, señor? León dirigió su mirada hacia la madre de Lara. He investigado un poco sobre ustedes estos días. Una mujer enferma criando sola a 2 niños en condiciones precarias. Una adolescente que debería estar en la escuela, pero en cambio lucha cada día por conseguir lo básico para sobrevivir. Sus palabras no contenían juicio, solo una fría evaluación de los hechos. Y a pesar de todo, Lara mantiene una dignidad y un coraje que muchos adultos con todas las ventajas no poseen. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos. Tengo una propiedad vacía en la colonia Providencia. No es una mansión, pero tiene 3 habitaciones. Está completamente amueblada y queda cerca de una buena escuela pública. Les ofrezco vivir allí sin costo alguno mientras Rosario recibe tratamiento médico adecuado y los niños vuelven a estudiar. La habitación quedó en silencio absoluto. Diego miraba a su madre y a su hermana con los ojos muy abiertos, como si temiera respirar y romper el hechizo. Rosario parecía a punto de desmayarse. ¿Por qué haría algo así? Lara finalmente rompió el silencio, su voz cargada de sospecha. Nadie regala casas y tratamientos médicos sin esperar algo a cambio, Pau. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de León. Tienes razón. Sí, espero algo. Lo sabía, murmuró Lara. Espero que aceptes trabajar para mí cuando te recuperes. Mis empresas siempre necesitan jóvenes inteligentes y determinados. Y espero que estudies, que te prepares, que aproveches esta oportunidad. Sus ojos se posaron en Diego. Lo mismo para tu hermano. El talento no debería desperdiciarse en las calles. Elena se acercó a su esposo, apoyando una mano en su hombro mientras sostenía a Emiliano con el otro brazo. Por favor, considérenlo. No es solo por ustedes, también es por nosotros. Cada vez que miremos a nuestro hijo, pensaremos en que está vivo gracias a ti, Lara. Permitirnos ayudarlos nos dará algo de paz. Lara miró a su madre, buscando consejo en sus ojos cansados. Rosario había sido una mujer fuerte y orgullosa antes de la enfermedad, trabajando largas horas como limpiadora en oficinas para mantener a sus hijos. Ahora, apenas podía caminar sin ayuda, y las medicinas improvisadas que conseguían apenas aliviaban su dolor. «Mamá», susurró Lara, «¿qué piensas?» Rosario observó a los Ferrer por un largo momento antes de hablar. «Si mi hija va a trabajar para usted, señor Ferrer, quiero que me prometa que la tratará con respeto, que no abusará de su posición ni de nuestra situación. Tiene mi palabra», respondió León con solemnidad. «Y pueden abandonar el arreglo en cualquier momento si sienten que no está funcionando». Un pesado silencio llenó la habitación, mientras Lara consideraba la oferta. Toda su vida había aprendido a desconfiar de la generosidad de extraños, especialmente de aquellos con poder y dinero, pero también sabía reconocer una oportunidad cuando la veía, y el destino rara vez ofrecía segundas oportunidades a personas como ella. «Aceptamos», dijo finalmente, ignorando la punzada de dolor en sus costillas al enderezarse un poco. «Pero con una condición, ¿cuál?», preguntó León, alzando una ceja. «Quiero conocer mejor a la familia para la que voy a trabajar. Quiero entender quiénes son realmente los Ferrer antes de entrar en su mundo». Una extraña expresión cruzó el rostro de León, tan rápida que Lara casi creyó haberla imaginado. ¿Sorpresa? ¿Inquietud? ¿O algo más complejo? «Me parece justo», respondió después de un momento. «Después de todo, nosotros también queremos conocer mejor a la extraordinaria joven que salvó a nuestro hijo, y que quizás, sin saberlo, también nos ha salvado a nosotros». Mientras Emiliano balbuceaba alegremente en los brazos de su madre, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, Lara no podía imaginar cómo esas palabras resultarían proféticas en formas que ninguno de los presentes podía anticipar. ¿Cómo distinguir entre un salvador y un carcelero cuando ambos te ofrecen la misma llave?
La casa en la colonia Providencia resultó ser mucho más que el modesto hogar que León había descrito. Se trataba de una elegante residencia de 2 pisos con jardín, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara. Para Lara, Diego y Rosario, acostumbrados al reducido espacio de su cuarto de lámina, aquello parecía un palacio salido de un cuento. «Mira, Lari, tengo mi propio cuarto con una cama enorme». Diego corría de habitación en habitación, sus ojos brillantes de emoción mientras descubría cada nuevo espacio. «Y hay una tele más grande que la de Don Chuy en la tienda». Lara sonrió ante el entusiasmo de su hermano, pero no podía ignorar la incomodidad que sentía. Un mes había pasado desde el accidente, y aunque sus costillas aún dolían ocasionalmente, físicamente se recuperaba bien. Emocionalmente, sin embargo, se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. «¿Te gusta tu habitación?», preguntó Sofía, el ama de llaves que León había asignado para ayudarles a instalarse. Era una mujer mayor de rostro amable y manos trabajadoras que inmediatamente había tomado cariño a Diego. «Es demasiado», respondió Lara, observando la amplia recámara con su cama queen size, escritorio de madera fina y un closet más grande que todo su antiguo hogar. Sofía la miró con comprensión. «Sé que es un gran cambio, mijita, pero el señor León insistió en que tuvieran todo lo necesario». Bajó la voz, como compartiendo un secreto. «Y nunca lo había visto tan interesado en ayudar a alguien. Algo en ti y tu familia lo ha conmovido profundamente». Lara frunció el ceño. «¿Hace cuánto trabaja para los Ferrer?». «Casi 20 años. Prácticamente vi crecer a León en esta ciudad, desde que era un joven empresario hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos de Jalisco». Una sombra cruzó su rostro. «No siempre ha sido fácil trabajar para él. Es un hombre complicado». Antes de que Lara pudiera indagar más, el sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió la conversación. León entró a la casa, seguido por un hombre mayor que cargaba un maletín médico. «Buenas tardes», saludó con su habitual formalidad. «He traído al doctor Montero para que examine a Rosario. Es uno de los mejores especialistas en enfermedades autoinmunes del país». Rosario, que descansaba en el sofá de la sala, se incorporó nerviosamente. En las últimas semanas, su condición había empeorado. Los episodios de dolor eran más frecuentes, y la fatiga apenas le permitía caminar por la casa. «No es necesario molestar a un especialista», protestó débilmente. «Con las medicinas que me han dado ya me siento mejor». «No es molestia», respondió el doctor con amabilidad, acercándose a ella. «El señor Ferrer ha insistido en que reciba la mejor atención posible, y estoy aquí para asegurarme de eso». Mientras el médico examinaba a su madre, Lara observaba a León, que se mantenía ligeramente apartado, revisando mensajes en su teléfono. Había algo en su actitud que le resultaba extraño. No era la frialdad calculadora del empresario que había conocido en el hospital, sino una especie de tensión, como si estuviera evitando mirar directamente a Rosario. «Señor Ferrer», lo llamó Lara, acercándose a él. «Agradezco todo lo que está haciendo por nosotros, pero me gustaría entender mejor por qué». León guardó su teléfono y la miró directamente, sus ojos grises estudiándola con intensidad. «Ya te lo dije, salvaste a mi hijo. Muchas personas hacen buenas acciones todos los días y no reciben mansiones a cambio», insistió Lara. «Debe haber algo más». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de León. «Eres perspicaz, Lara. Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo». Miró hacia donde el doctor examinaba a Rosario. «Digamos que creo en el karma. Las buenas acciones deben ser recompensadas, y las deudas deben ser pagadas. Todas las deudas». Antes de que Lara pudiera preguntar a qué se refería, el doctor Montero se acercó a ellos con expresión grave. «Señor Ferrer, necesito hablar con usted y con la familia. La condición de la señora Rosario es más seria de lo que pensaba inicialmente». Los siguientes minutos transcurrieron como en una pesadilla borrosa para Lara. Escuchó términos médicos complicados: lupus avanzado, compromiso multiorgánico, tratamiento inmediato. El doctor explicaba que la enfermedad había sido mal diagnosticada durante años, permitiendo que avanzara sin control. Con el tratamiento adecuado,
Rosario podría mejorar significativamente, pero necesitaría medicamentos costosos, terapias especializadas y posiblemente una intervención quirúrgica. Haremos todo lo necesario, declaró León sin vacilar. Quiero que reciba el mejor tratamiento disponible, sin importar el costo. Cuando el doctor se marchó, prometiendo iniciar el protocolo de tratamiento al día siguiente, un pesado silencio cayó sobre la sala. Diego se había quedado dormido en el sofá junto a su madre, agotado por la emoción del día. Rosario acariciaba su cabello con manos temblorosas, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué?, preguntó finalmente, mirando a León. ¿Por qué hace todo esto por nosotros? Somos completos extraños. León permaneció inmóvil por un momento, observando la escena. Algo en su expresión se suavizó, una vulnerabilidad que Lara no había visto antes. Quizás no somos tan extraños como crees, respondió enigmáticamente. A veces, el destino tiene formas curiosas de cerrar círculos. Esa noche, mientras todos dormían, Lara no podía conciliar el sueño. Las palabras de León resonaban en su mente. Decidió explorar la casa en silencio, tratando de entender mejor el mundo en el que acababan de entrar. En el estudio de la planta baja, encontró una pared cubierta de fotografías enmarcadas. Recortes de periódicos mostraban a León en diferentes etapas de su carrera, inaugurando edificios, estrechando manos con políticos, recibiendo premios empresariales. El rey Midas de los bienes raíces lo llamaba un titular. Entre las fotos de negocios había algunas personales. León y Elena en su boda, León sosteniendo a Emiliano recién nacido, y una fotografía antigua, parcialmente oculta detrás de otras, que llamó su atención. La tomó con cuidado. Mostraba a un León mucho más joven, quizás de unos 20 años, junto a una mujer hermosa de largo cabello negro y ojos oscuros que se parecían inquietantemente a los suyos. Algo en esa mujer le resultaba familiar, aunque estaba segura de no haberla visto nunca. Al reverso de la foto, una inscripción descolorida: León y Carmen, Puerto Vallarta, 1999. ¿Qué haces aquí?, la voz sobresaltó a Lara, que casi dejó caer la fotografía. Elena Ferrer estaba en la puerta del estudio, vistiendo una bata de seda y con una expresión indescifrable en su rostro. Lo siento, se disculpó Lara, devolviendo apresuradamente la foto a su lugar. No podía dormir y decidiste husmear en los asuntos privados de la familia que te está ayudando, completó Elena con frialdad. Se acercó y tomó la fotografía que Lara acababa de dejar. La miró por un instante antes de guardarla en un cajón del escritorio. Hay cosas del pasado que es mejor dejar donde pertenecen, Lara, especialmente en esta casa. ¿Quién es Carmen?, la pregunta salió de sus labios antes de que pudiera contenerse. Elena la miró fijamente, su rostro una máscara perfecta de control. Alguien que ya no existe. Su tono se suavizó ligeramente. León está arriesgando mucho al traerlos aquí. No compliques las cosas. ¿Arriesgando? No entiendo. No necesitas entender. Elena se dirigió a la puerta y se detuvo. Solo necesitas saber que nada en esta vida es gratis, Lara. Especialmente la generosidad de mi esposo. Antes de salir, añadió: por cierto, mañana vendrá tu uniforme escolar. León ha arreglado todo para que comiences las clases el lunes. Esa noche, acostada en la cama más cómoda que jamás había tenido, Lara no podía dejar de pensar en la mujer de la fotografía y en la extraña advertencia de Elena. Mientras el sueño finalmente la reclamaba, una inquietante certeza comenzaba a formarse en su mente. La mansión de cristal que les habían ofrecido podría ser tanto un refugio como una trampa. Y los secretos que guardaban sus paredes eran posiblemente más peligrosos que las calles que habían dejado atrás. ¿Qué harías si descubrieras que el Salvador que te tendió la mano tiene los dedos manchados de sangre? El Colegio San Ignacio era uno de los más prestigiosos de Guadalajara, un imponente edificio colonial donde estudiaban los hijos de la élite tapatía. Lara se sentía completamente fuera de lugar con su nuevo uniforme impecable y su mochila de marca, consciente de las miradas curiosas de sus compañeros. A diferencia de Diego, que se había adaptado con sorprendente facilidad a su nueva escuela primaria,
Ella tenía dificultades para encajar entre adolescentes que nunca habían conocido el hambre o el miedo real. Señorita Mendoza, ¿podría resolver este problema? La voz de la profesora Gutiérrez la sacó de sus pensamientos. En la pizarra había una compleja ecuación algebraica que ni siquiera entendía. Lo siento, no sé cómo hacerlo, admitió, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas, mientras algunos estudiantes soltaban risitas burlonas. La profesora suspiró. Entiendo que tienes mucho que ponerte al día, pero debes prestar atención. El señor Ferrer ha depositado gran confianza en ti al conseguirte una plaza en esta institución. Precisamente ese era el problema, pensó Lara mientras volvía a su asiento. La gran confianza de León Ferrer pesaba sobre ella como una losa. En las 3 semanas que llevaban viviendo en la casa de Providencia, había intentado cumplir con todas las expectativas. Estudiaba hasta altas horas de la noche para compensar años de educación interrumpida. Cuidaba de Diego y de su madre, cuyo tratamiento parecía estar dando resultados positivos, y trataba de descifrar las complejidades de su nueva vida. Pero también había comenzado su propia investigación secreta. El nombre, Carmen, se había convertido en una obsesión desde que vio aquella fotografía. Los empleados más antiguos de la casa evitaban el tema, cambiando de conversación cuando Lara lo mencionaba sutilmente. Solo Sofía, el ama de llaves, le había ofrecido una pista vaga. Algunas historias no nos corresponde contarlas, mijita, especialmente cuando terminan en tragedia. Al terminar las clases, Lara encontró una limusina esperándola en la entrada del colegio. Javier, el chofer personal de León, le abrió la puerta con una sonrisa amable. Buenas tardes, señorita Lara. El señor Ferrer solicitó que la llevara directamente a sus oficinas hoy. Dice que es tiempo de que conozca el negocio familiar. Durante el trayecto, Lara observaba la ciudad que tanto conocía, pero que ahora parecía diferente desde el interior de un vehículo de lujo. Pasaron cerca del mercado San Juan de Dios, donde solía tomar prestadas frutas para su familia. Vio a niños limpiando parabrisas, como Diego lo hacía hasta hace poco. La culpa y el privilegio se mezclaban en su interior de formas que no podía explicar. El edificio Ferrer se alzaba imponente en la zona financiera de la ciudad, una torre de cristal y acero que reflejaba el atardecer tapatío. En la recepción, una mujer elegante la recibió como si la estuviera esperando. Señorita Mendoza, bienvenida a Ferrer Desarrollos. Soy Patricia, asistente ejecutiva del señor Ferrer. Por favor, sígame. Mientras subían en el ascensor hasta el último piso, Patricia explicaba la estructura del imperio empresarial de León: desarrollos inmobiliarios, centros comerciales, hoteles de lujo y, recientemente, un ambicioso proyecto de renovación urbana que transformaría varias zonas de la ciudad. La oficina de León ocupaba todo el penthouse del edificio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Guadalajara. El empresario la esperaba de pie junto a una gran maqueta que representaba el centro histórico de la ciudad. Lara, bienvenida. Su tono era cordial pero formal, como siempre. ¿Qué te parece mi pequeño reino? Impresionante, respondió sinceramente. Nunca había visto la ciudad desde tan alto. León sonrió levemente. Es una perspectiva diferente, ¿verdad? Desde aquí arriba todo parece más pequeño, más manejable. Se acercó a la maqueta y señaló una zona específica. ¿Reconoces este lugar? Lara se inclinó para observar mejor. Era la Plaza Tapatía, el lugar donde había salvado a Emiliano, reproducida con asombroso detalle. Incluso podía distinguir la esquina exacta donde ocurrió el accidente. Aquí es donde nos conocimos, murmuró. Precisamente. León tocó la maqueta con reverencia. Este es mi próximo gran proyecto. Renacimiento, Tapatío, lo llamamos. Transformaremos toda esa zona en un complejo turístico y comercial que rivalizará con cualquier desarrollo internacional. Algo en su tono hizo que Lara sintiera un escalofrío. ¿Y qué pasará con las personas que viven y trabajan allí? Los vendedores ambulantes, las familias. León la miró con una mezcla de sorpresa y algo más complejo. Serán reubicados, por supuesto. El progreso siempre tiene un costo, Lara, pero también trae oportunidades.
Este proyecto creará cientos de empleos, empleos que no serán para gente como nosotros, pensó Lara, pero se guardó el comentario. Te traje aquí por una razón específica, continuó León, dirigiéndose hacia su escritorio. Elena me dijo que te encontró husmeando en mi estudio la otra noche. El corazón de Lara dio un vuelco. Lo siento, no pretendía. León levantó una mano para detenerla. No estoy molesto. De hecho, admiro tu curiosidad. Me recuerda a mí mismo a tu edad. Abrió un cajón y sacó una carpeta. Has estado preguntando por Carmen, así que quizás es hora de que sepas algunas cosas. Dejó la carpeta sobre el escritorio y le indicó que se acercara. Dentro había recortes de periódicos antiguos y algunas fotografías. La mayoría mostraban a la misma mujer de la foto que había encontrado, Carmen, en diferentes momentos. Carmen Soto fue mi primer amor, explicó León con voz neutra, como quien narra una historia ajena. Éramos jóvenes, apasionados y terriblemente ingenuos. Yo apenas comenzaba mi carrera en bienes raíces y ella estudiaba arquitectura. Teníamos grandes planes juntos. Lara observaba las fotos, fascinada por el parecido que sentía con aquella mujer. Mismos ojos, misma forma del rostro, aunque Carmen tenía una elegancia natural que ella nunca había poseído. ¿Qué pasó con ella? La expresión de León se endureció. La vida pasó. Yo comencé a tener éxito, a relacionarme con personas influyentes. Carmen tenía ideales diferentes. Creía que el desarrollo urbano debía servir a las comunidades, no a los inversionistas. Tuvimos desacuerdos fundamentales. Pasó a un recorte de periódico que mostraba a Carmen en una protesta. El titular rezaba: activistas se oponen al proyecto Ferrer en barrio histórico. Se convirtió en mi principal opositora, continuó León. Lideraba grupos de vecinos contra mis proyectos, organizaba protestas, presentaba recursos legales. Era brillante, tenaz, y estaba destruyendo todo lo que yo intentaba construir. Su voz adquirió un tono sombrío que Lara nunca había escuchado antes. Y entonces, un día, simplemente desapareció. ¿Desapareció? Lara sintió que su boca se secaba. ¿Qué quiere decir? Nadie sabe qué pasó con ella, Miwaos. León cerró la carpeta bruscamente. Algunos dijeron que se fue al extranjero. Otros esparcieron rumores más siniestros. La policía investigó, por supuesto. Yo era el principal sospechoso, el exnovio poderoso cuyos negocios ella obstaculizaba. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Lara. Nunca encontraron nada. Con el tiempo, el caso se enfrió, la gente olvidó, y yo continué construyendo mi imperio. Lara procesaba esta información con creciente inquietud. ¿Por qué me cuenta esto? León se volvió para mirarla, sus ojos grises penetrantes como nunca antes. Porque mereces saber la verdad sobre el hombre que te ha acogido en su casa. Quiero que entiendas que mi pasado es complicado, y también porque eres increíblemente parecida a ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Lara. ¿Es por eso que nos está ayudando? ¿Por qué le recuerdo a ella? La sonrisa de León era triste ahora. Tan la primera vez que te vi, cubierta de sangre en esa plaza, pensé que estaba viendo un fantasma. Pero no, Lara, te estoy ayudando porque salvaste a mi hijo. Lo otro es solo una coincidencia extraña. O quizás el destino intentando decirme algo. Se acercó y puso una mano sobre su hombro. Carmen desapareció en 2008. Tú naciste en 2009, completó Lara, sintiendo que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Enero de 2009. Algo cambió en la expresión de León, tan rápido que Lara apenas lo notó. Una coincidencia interesante, murmuró. Luego, como si se sacudiera un pensamiento incómodo, volvió a su tono empresarial. En fin, quería que conocieras esta parte de mi historia directamente de mí, no a través de rumores o investigaciones a medianoche. ¿Alguna pregunta? Miles, pensó Lara, pero una se destacaba sobre las demás. ¿Usted tuvo algo que ver con su desaparición? León sostuvo su mirada sin parpadear. No directamente, pero las acciones que tomé en esa época, las decisiones que prioricé,
crearon circunstancias que llevaron a lo que sucedió. El poder tiene consecuencias, Lara. Espero que eso sea algo que nunca tengas que aprender por ti misma. Antes de que pudiera indagar más, la puerta de la oficina se abrió. Elena entró con Emiliano en brazos, su rostro iluminándose con una sonrisa al ver a su esposo, pero tensándose ligeramente al notar a Lara. «No sabía que estarías ocupado, cariño», dijo con tono dulce, pero con una mirada afilada hacia la carpeta sobre el escritorio. «Solo le estaba mostrando a Lara el proyecto Renacimiento», respondió León, cerrando la carpeta discretamente. «Elena, ¿podrías llevar a Lara a casa? Tengo una reunión en 10 minutos. PM». El viaje de regreso en la limusina transcurrió en un silencio incómodo. Elena mantenía su atención en Emiliano, que jugaba con un sonajero de plata, mientras Lara miraba por la ventana, procesando todo lo que había descubierto. «Él no te lo contó todo», dijo Elena finalmente, sin apartar la mirada de su hijo. «Nunca lo hace». Lara se volvió hacia ella. «¿A qué se refiere?» «A Carmen. ¿A por qué te pareces tanto a ella?» Elena finalmente la miró, sus ojos calculadores estudiándola. «¿Te has preguntado alguna vez por tu padre, Lara?» La pregunta la golpeó como un puñetazo. «Mi madre dijo que nos abandonó antes de que yo naciera, que era mejor no saber de él». Elena asintió lentamente, una respuesta conveniente. «¿Y nunca te pareció extraño que León Ferrer, uno de los hombres más poderosos de Jalisco, decidiera ayudar precisamente a tu familia, que estuviera en ese exacto lugar y momento cuando salvaste a Emiliano? ¿Qué está insinuando?» La voz de Lara tembló ligeramente. «No insinúo nada». Elena acarició el cabello de Emiliano con ternura. «Solo te sugiero que hagas las preguntas correctas a la persona correcta». Cuando llegaron a la casa de Providencia, Rosario estaba en el jardín, sentada en una silla bajo la sombra de un árbol. Se veía mejor que en semanas, con algo de color en sus mejillas y una sonrisa genuina mientras observaba a Diego jugar con un cachorro que León le había regalado la semana anterior. «¡Lari!», exclamó Diego al verla, corriendo hacia ella con el perrito siguiéndolo. «Mira cómo ha crecido Manchas, y mamá comió todo su almuerzo hoy». Lara abrazó a su hermano mecánicamente, su mente aún procesando la conversación con Elena. Miró a su madre. Realmente la miró, como no lo había hecho en mucho tiempo. ¿Qué secretos guardaba tras esos ojos cansados? ¿Qué verdades había ocultado todos estos años? «Mamá», dijo acercándose a ella, «necesitamos hablar sobre mi padre». La sonrisa de Rosario se desvaneció instantáneamente. Miró hacia la casa donde Elena entraba con Emiliano, y luego a Diego, que jugaba nuevamente con el cachorro. «Dieguito», llamó con voz suave pero firme, «ve a lavarte las manos para la merienda, mi amor». Cuando el niño se alejó, Rosario tomó las manos de Lara entre las suyas. «¿Qué te han dicho?» «Nada concreto», respondió Lara, sentándose junto a ella. «Pero hay demasiadas coincidencias, demasiados secretos. Necesito saber la verdad. ¿Quién es mi padre? ¿Es León Ferrer?» Rosario cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas contenidas. «No, mijita», respondió con voz quebrada. «León Ferrer no es tu padre, pero conoce muy bien a quién lo es. Si las mentiras son cadenas, ¿no son las verdades a medias los eslabones más pesados?» La revelación de Rosario había dejado a Lara con más preguntas que respuestas. En los días siguientes, su madre había evitado el tema, escudándose en su delicada salud y en la necesidad de descansar. «Todo a su tiempo, mi niña», le decía cada vez que Lara intentaba retomar la conversación. Mientras tanto, la dinámica en la casa había cambiado sutilmente. León pasaba más tiempo en la oficina, regresando tarde en la noche cuando todos ya dormían. Elena mantenía una cortesía fría pero constante, siempre vigilante, como esperando que Lara cometiera algún error. Solo Diego parecía ajeno a la tensión, floreciendo en su nueva vida con la adaptabilidad propia de los niños. Una tarde, mientras estudiaba en su habitación, Lara escuchó voces alteradas provenientes del despacho de León. Dejando su libro de matemáticas,
Se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. «No puede seguir ocultándoselo», decía una voz masculina que no reconoció. «Tiene derecho a saber». ¿Derecho? La voz de León sonaba tensa, controlada pero con un filo peligroso. ¿Qué sabes tú de derechos, Ernesto? Fuiste tú quien insistió en mantener todo en secreto hace 16 años. Éramos jóvenes y estúpidos, respondió el hombre llamado Ernesto. Y teníamos miedo de ti, de tu poder. Pero ahora las cosas son diferentes. La niña está aquí, bajo tu techo. ¿Qué pretendes, León? ¿Redención? ¿O solo estás jugando con fuego otra vez? Lara contuvo la respiración, pegándose más a la pared junto a la puerta. No te atrevas a cuestionarme. La voz de León adquirió un tono gélido. Todo lo que he hecho ha sido para protegerla, para protegerlos a todos. ¿Cómo protegiste a Carmen? La pregunta de Ernesto cayó como una bomba en la habitación, porque todos sabemos cómo terminó eso. Un ruido brusco, como de un puño golpeando la mesa, hizo que Lara se sobresaltara. Nunca menciones su nombre en mi casa. La voz de León era apenas audible ahora, un susurro amenazante. Lo que pasó con Carmen fue una tragedia, pero no fue mi culpa. No directamente, sigue diciéndote eso, respondió Ernesto con amargura. Pero ambos sabemos que si no hubiera estado investigando tus negocios turbios con el cártel inmobiliario, si no hubiera amenazado con exponerte, suficiente. El tono de León no admitía réplica. No he construido todo esto para perderlo ahora. La niña sabrá la verdad cuando yo lo considere apropiado, no antes. Y si descubre por su cuenta que su padre está vivo, que ha estado cerca todo este tiempo, Lara tuvo que cubrir su boca para no dejar escapar un grito. ¿Su padre estaba vivo? ¿Y cerca? Rosario no se lo dirá, afirmó León con seguridad. Sabe lo que está en juego. Y tú tampoco dirás nada, si sabes lo que te conviene. ¿Me estás amenazando, León? Te estoy recordando quién paga tus facturas, viejo amigo. El sarcasmo en la última palabra era palpable. Ahora, si me disculpas, tengo asuntos que atender. Lara apenas tuvo tiempo de esconderse tras una columna cuando la puerta se abrió completamente. Un hombre de unos 40 años, con barba entrecana y gafas, salió del despacho. Se detuvo un momento en el pasillo, pasándose una mano por el rostro con evidente frustración. Sigue siendo el mismo manipulador de siempre, murmuró para sí mismo. Perdóname, Carmen. Lo intenté. Cuando el hombre se marchó, Lara permaneció inmóvil, su mente procesando lo que acababa de escuchar. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen cada vez más aterradora. Esa noche, durante la cena, el comedor estaba inusualmente silencioso. León había cancelado a última hora, y Elena mantenía su atención en Emiliano, alimentándolo con pequeños bocados de puré. Diego contaba animadamente su día en la escuela, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Y entonces la maestra dijo que mi dibujo era el mejor de la clase. Concluía orgulloso, mostrando una hoja de papel con lo que parecía ser un retrato de su nueva familia. Lara, Rosario, Diego y el pequeño Manchas, todos frente a una casa grande. «Está precioso, mi amor», sonrió Rosario, aunque Lara notó que apenas había tocado su comida. «¿Dónde está el señor León en tu dibujo?», preguntó Elena con fingida casualidad. Diego frunció ligeramente el ceño. «No sé cómo dibujarlo todavía. Es difícil. Los adultos complicados suelen serlo», respondió Elena con una sonrisa enigmática, mirando directamente a Lara. Después de acostar a Diego, Lara encontró a su madre en el jardín trasero, contemplando las estrellas. La noche era clara y fresca, tan diferente a las noches sofocantes en su antiguo hogar, donde el calor se acumulaba bajo el techo de lámina. «Ya no puedes seguir evitando esta conversación, mamá», dijo Lara, sentándose junto a ella. «He escuchado cosas que necesito entender». Rosario suspiró profundamente. «Lo sé, mijita, y tienes razón. Mereces conocer tu historia, por dolorosa que sea». Tomó las manos de Lara entre las suyas, como solía hacer cuando era pequeña y tenía miedo. «Pero antes, necesito que me prometas algo». «¿Qué cosa?».
que recordarás que todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado, ha sido para protegerte, a ti y a Diego. Lara asintió sintiendo un nudo en la garganta. Lo prometo. Rosario tomó aire y comenzó su relato. Hace 17 años, yo trabajaba como secretaria en una pequeña firma de arquitectos. Era joven, recién llegada del pueblo, con grandes sueños. Ahí conocí a Carmen Soto, una arquitecta brillante y apasionada que se convirtió en mi amiga. Sus ojos se humedecieron al mencionar ese nombre. También conocí a su novio, León Ferrer, que ya entonces empezaba a hacerse un nombre en el mundo inmobiliario, y a Ernesto Vega, socio de Carmen y su mejor amigo desde la universidad. El hombre que estuvo aquí hoy, murmuró Lara. Rosario la miró sorprendida. ¿Lo viste? Lo escuché discutir con León. Mencionaron a Carmen y a mi padre. Rosario cerró los ojos brevemente. Sí, Ernesto siempre fue el único que se atrevió a enfrentarse a León. Continuó su historia. Carmen y León tenían una relación intensa pero turbulenta. Ella era idealista, creía en la arquitectura social, en construir para el bien común. Él solo veía oportunidades de negocio, formas de multiplicar su fortuna. Con el tiempo, sus visiones se volvieron incompatibles. León me contó que ella se opuso a sus proyectos. Hizo más que eso, corrigió Rosario. Descubrió irregularidades en sus negocios, conexiones con políticos corruptos, desplazamientos forzados de comunidades enteras para sus desarrollos. Carmen no solo protestaba, estaba reuniendo evidencia, preparando un caso que podría haber destruido el imperio que León apenas comenzaba a construir. Rosario hizo una pausa, como si lo siguiente fuera particularmente difícil de contar. En esa época, yo me había enamorado de Ernesto Vega. Fue un amor intenso, pero secreto. Él estaba comprometido con otra mujer. Un matrimonio arreglado por su familia conservadora. Nuestra relación era imposible, pero eso no impidió que me quedara embarazada. Lara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Ernesto Vega es mi padre? Rosario asintió lentamente. Lo es. Cuando se lo dije, entró en pánico. Su boda estaba a semanas de distancia. Su familia jamás aceptaría un escándalo así. Me ofreció dinero para deshacerme del problema. Su voz se quebró. Me negué, por supuesto. Le dije que tendría a mi bebé con o sin su apoyo. Entonces, Carmen intervino. ¿Carmen te ayudó? Fue más que eso. Se convirtió en mi protectora, mi confidente. Me ofreció un lugar en su apartamento cuando mi casera me echó al enterarse de mi embarazo. Me ayudó a conseguir atención médica, a preparar todo para tu llegada. Una sonrisa triste apareció en sus labios. Estábamos haciendo planes para criar juntas. Ella sería tu madrina, una segunda madre. ¿Qué pasó entonces? El rostro de Rosario se ensombreció. Una noche, Carmen llegó agitada al apartamento. Había descubierto algo grande, dijo. Documentos que probaban la corrupción de León a niveles que ni ella había imaginado. Estaba decidida a exponerlo, a llevarlo ante la justicia. Respiró profundamente. Esa fue la última vez que la vi. Lara sintió un escalofrío. ¿Desapareció esa noche? Al día siguiente, no regresó a casa. Llamé a Ernesto, preocupada. Él también estaba frenético, buscándola por todas partes. Hicimos la denuncia, pero la policía... Bueno, algunos oficiales ya entonces estaban en la nómina de León. La investigación fue una farsa. ¿Y crees que León? No lo sé con certeza, admitió Rosario. Pero Carmen había ido a confrontarlo esa noche con la evidencia que tenía, y nunca regresó. Lara procesaba esta información, tratando de conectar todas las piezas. ¿Qué pasó después? El caos, respondió su madre. Ernesto estaba destrozado por la desaparición de Carmen. Su matrimonio se canceló, y yo estaba a punto de dar a luz. León, sorprendentemente, se acercó a nosotros. Nos ofreció su protección, su ayuda económica, dijo que se sentía responsable por lo ocurrido con Carmen, aunque nunca admitió participación directa. Y aceptaron su ayuda, después de sospechar que pudo haber estado involucrado en la desaparición de Carmen. Estábamos asustados. Lara,
La voz de Rosario se quebró. Ernesto creía que si habían hecho desaparecer a Carmen por lo que sabía, nosotros podríamos ser los siguientes. Aceptar la ayuda de León parecía la única forma de mantenernos a salvo, pero había condiciones. ¿Qué condiciones? Ernesto debía alejarse de ti, fingir que no eras su hija. Yo debía mudarme lejos, a un barrio humilde, y nunca hablar de Carmen ni de lo que sabíamos. Y lo más importante, nadie, especialmente tú, debía saber jamás quién era tu padre ni la conexión con León Ferrer. Lara se levantó, incapaz de contener su indignación. ¿Me estás diciendo que hicieron un pacto con el posible asesino de tu amiga? ¿Que mi padre ha estado vivo todo este tiempo, pero decidió abandonarme por miedo? ¿Por protección? Lara, corrigió Rosario, lágrimas corriendo ahora libremente por sus mejillas. León nos tenía en sus manos. Con lo que le pasó a Carmen, entendimos que era capaz de cualquier cosa para proteger su imperio. Vivir en la pobreza, lejos de su radar, era nuestra única garantía de seguridad. Entonces, ¿por qué estamos aquí ahora? ¿Por qué de repente quiere ayudarnos después de tantos años? Rosario negó con la cabeza. No lo sé con certeza. Quizás realmente se sintió conmovido cuando salvaste a Emiliano. O quizás hay algo más, algo que desconocemos. Lara recordó las palabras de León. A veces, el destino tiene formas curiosas de cerrar círculos. Hay algo que no encaja, murmuró Lara, más para sí misma que para su madre. Si León quería mantenernos lejos, ¿por qué traernos a su casa ahora? ¿Por qué exponerse a que descubra la verdad? Esa es la pregunta que me ha quitado el sueño desde que llegamos aquí, confesó Rosario. Y temo que cuando sepamos la respuesta, ya sea demasiado tarde para escapar. ¿Cuánto vale un secreto guardado por 16 años? ¿Y quién está realmente dispuesto a pagar el precio de la verdad? Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo para Lara. Exteriormente, mantenía la rutina establecida. Asistía a clases, estudiaba, cuidaba de Diego. Pero interiormente, cada minuto era una batalla entre la rabia, la confusión y un creciente sentido de determinación. Las revelaciones de su madre habían cambiado todo, transformando su percepción de León Ferrer de Salvador a posible villano, y presentando a un padre biológico que había elegido el silencio por encima de su hija. Lo más difícil era fingir normalidad, sonreír durante las cenas familiares, responder cortésmente a las preguntas de Elena sobre la escuela, agradecer a León por oportunidades que ahora sabía venían con un precio invisible. Una tarde, mientras regresaba del colegio, Lara tomó una decisión impulsiva. En lugar de dirigirse a la limusina donde Javier la esperaba, giró en la esquina y caminó en dirección opuesta, ignorando los llamados del chofer. Necesitaba espacio, aire, tiempo para pensar lejos de la vigilancia constante de los Ferrer. Sus pasos la llevaron instintivamente hacia su antiguo barrio. La colonia Ferrocarril seguía igual. Calles sin pavimentar, casas improvisadas, niños jugando con pelotas desgastadas. Se detuvo frente al cuarto de lámina donde habían vivido, ahora ocupado por otra familia. Una mujer lavaba ropa en una pileta, mientras un bebé dormía en una caja de cartón acondicionada como cuna. «Lara, ¿eres tú, muchacha?». Se volvió para encontrarse con Don Chuy, el tendero que durante años les había fiado comida cuando no tenían con qué pagar. Don Chuy sonrió, genuinamente feliz de ver un rostro familiar. «¿Cómo ha estado?». «Pues sobreviviendo, como siempre». El hombre mayor la miró de arriba a abajo, notando su uniforme escolar de marca y su aspecto saludable. «Veo que a ti te ha ido bien. Toda la colonia habla de cómo un ricachón los sacó de aquí». «Las cosas han cambiado», admitió Lara, incómoda ante la mezcla de admiración y resentimiento en su tono. «Eso dicen». Don Chuy se rascó la barba canosa. «Aunque hay rumores extraños, ya sabes cómo es la gente de aquí». «¿Qué clase de rumores?». El tendero miró a ambos lados antes de bajar la voz. «Dicen que el empresario ese, Ferrer, estuvo preguntando por ustedes mucho antes del accidente. Mandó a gente a investigarlos, a averiguar dónde vivían, qué hacían». Lara sintió un escalofrío.
¿Está seguro? Un tipo en traje vino a mi tienda hace unos meses, preguntando específicamente por Rosario Mendoza y sus hijos. Ofreció buena paga por información. Pensé que serían del gobierno o algo así. Las implicaciones de esta revelación eran perturbadoras. Si León había estado investigándolos antes del accidente, entonces no había sido una coincidencia. Su encuentro en la Plaza Tapatía no había sido obra del destino, sino un plan cuidadosamente orquestado. «Gracias por decirme esto, Don Chuy», dijo Lara, sintiendo que las piezas encajaban de forma ominosa. «Ten cuidado, muchacha», advirtió el tendero. «Los ricos como ese Ferrer no regalan nada sin esperar algo a cambio, y lo que esperan suele costar más de lo que uno puede pagar». Con esas palabras resonando en su mente, Lara se dirigió a su siguiente destino. Había buscado en internet la dirección del estudio de arquitectura donde Ernesto Vega trabajaba actualmente. Si las revelaciones de su madre eran ciertas, era hora de conocer a su padre. El estudio Vega y Asociados ocupaba un modesto local en una zona bohemia de la ciudad. A diferencia de la opulenta Torre Ferrer, este lugar tenía un aire acogedor y desenfadado, con plantas en la entrada y carteles de proyectos sustentables en las paredes. Buscó al arquitecto Vega. Informó a la recepcionista, una joven de aspecto artístico que tecleaba en una computadora. ¿Tiene cita?, preguntó sin levantar la mirada. «No, pero es un asunto personal». Algo en su tono hizo que la recepcionista la mirara con más atención. «¿Puedo decirle quién lo busca?». Lara dudó un momento. «Dígale que Lara Mendoza está aquí, la hija de Rosario». Los ojos de la joven se abrieron con sorpresa, como si reconociera los nombres. «Espere un momento, ¿ves, por favor?». Minutos después, Ernesto Vega apareció en el vestíbulo. Verlo nuevamente, sabiendo ahora quién era, provocó una tormenta de emociones en Lara. Buscó en sus facciones algún rasgo propio, quizás la forma de la nariz, la línea de la mandíbula. El hombre parecía igualmente afectado, deteniéndose a unos metros de distancia como si temiera acercarse más. «Lara», pronunció su nombre con una mezcla de asombro y temor. «No deberías estar aquí». «Tengo 16 años de preguntas sin respuesta», respondió ella, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Creo que merezco al menos unos minutos de su tiempo». Ernesto miró nerviosamente hacia la calle antes de asentir. «Ven a mi oficina». El despacho de Ernesto reflejaba su personalidad. Ordenado pero acogedor, con planos de proyectos sociales en las paredes y una pequeña colección de cactus en la ventana. Se sentó detrás de su escritorio, como buscando la seguridad de una barrera física entre ellos. «Te pareces tanto a ella», murmuró casi para sí mismo. «A Carmen». «Eso dicen», respondió Lara secamente. «Mi madre me contó todo, sobre usted, sobre Carmen, sobre León, sobre el pacto que hicieron». Ernesto cerró los ojos brevemente, como si recibiera un golpe. «Nunca pensé que Rosario te lo diría. No lo habría hecho si yo no hubiera empezado a hacer preguntas». «¿Qué esperaban? ¿Que viviera toda mi vida en la ignorancia mientras mi padre biológico estaba a unos kilómetros de distancia?» «Era por tu seguridad», respondió repitiendo el mismo argumento que su madre. «León Ferrer es un hombre peligroso cuando se siente amenazado. ¿Lo suficientemente peligroso para hacer desaparecer a Carmen?». Ernesto se tensó visiblemente. «Nunca pudimos probarlo, pero yo estoy convencido. Carmen encontró documentos que vinculaban a León con el desplazamiento forzado de comunidades enteras, sobornos a funcionarios, incluso conexiones con grupos criminales. Cuando fue a confrontarlo esa noche, ¿por qué no fuiste a la policía después de su desaparición?». Una sonrisa amarga apareció en su rostro. «Lo hice. Presenté toda la evidencia que Carmen había recopilado. ¿Y sabes qué pasó? La evidencia se extravió en la comisaría. Los testigos cambiaron sus declaraciones. El caso se archivó por falta de pruebas». Apoyó los codos en el escritorio, frotándose las sienes. Fue entonces cuando entendí el alcance del poder de León. No solo tenía dinero, tenía a las personas correctas en su bolsillo. Y por eso decidiste abandonarme. ¿Por miedo? ¿Por estrategia?
corrigió levantando la mirada para enfrentarla. León nos ofreció un trato, nuestra seguridad a cambio de nuestro silencio. Si hubiéramos rechazado su generosa oferta, ¿cuánto tiempo crees que habríamos durado? ¿Cuánto tiempo habrías durado tú, una recién nacida? Lara absorbió sus palabras, tratando de entender la posición imposible en la que se habían encontrado. He intentado protegerte desde lejos, continuó Ernesto. Enviaba dinero a tu madre cuando podía. Me aseguraba de que estuvieran bien sin levantar sospechas. Cuando enfermó, conseguí que médicos amigos la atendieran discretamente. No fue suficiente, respondió Lara con amargura. Crecí sin padre, viendo a mi madre deteriorarse, robando fruta para que Diego no pasara hambre. Lo sé, la voz de Ernesto se quebró. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Pero ahora hay algo más importante que debemos discutir. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Por qué crees que León los ha llevado a su casa después de todos estos años? ¿Justo ahora? La pregunta que había estado atormentando a Lara. No lo sé. Dice que es por gratitud, porque salvé a su hijo. León Ferrer no conoce la gratitud, replicó Ernesto. Todo lo que hace tiene un propósito, un beneficio calculado. Se levantó y tomó una carpeta de un archivador. Hace 2 meses, recibí esto de un contacto en el ayuntamiento. Lara abrió la carpeta. Contenía planos y documentos del proyecto Renacimiento Tapatío, que León le había mostrado, pero había más. Informes financieros, acuerdos con inversionistas extranjeros y un estudio de impacto ambiental con sello de rechazado. León necesita que este proyecto avance a toda costa, explicó Ernesto. Es su obra magna, la culminación de todo lo que ha construido. Pero hay obstáculos, activistas comunitarios, regulaciones ambientales y, lo más importante, señaló un documento legal. El terreno donde está tu antigua casa, en la colonia Ferrocarril, es clave para el proyecto. Y resulta que ese terreno está a nombre de Rosario. ¿Qué? ¿Mi madre es dueña de un terreno? Pero vivíamos en la miseria. Fue parte del arreglo original, explicó Ernesto. León puso esa propiedad a nombre de Rosario como garantía de nuestro silencio. En ese entonces parecía un terreno sin valor, pero ahora es crucial para su desarrollo. Sin ese terreno, el proyecto entero se cae. De repente, todo encajaba. La repentina generosidad de León, las miradas calculadoras de Elena, el tratamiento médico para Rosario. Nos quiere comprar, murmuró Lara, sintiendo una oleada de náuseas. Todo esto, la casa, la escuela, los médicos, es para que mi madre le ceda ese terreno y para asegurarse de que los secretos del pasado sigan enterrados, añadió Ernesto. Especialmente ahora que está postulándose para la alcaldía de Guadalajara. ¿León va a ser político? La sorpresa era evidente en su voz. Anunciará su candidatura el próximo mes. Un empresario exitoso, prometiendo transformar la ciudad, el escenario perfecto, siempre que no haya esqueletos en su closet. Lara se levantó, incapaz de contener su indignación. Tenemos que hacer algo. No puede salirse con la suya después de lo que le hizo a Carmen, después de todos estos años manipulándonos. Ernesto la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Tienes su mismo espíritu, el de Carmen, pero también su misma impulsividad. Se levantó y rodeó el escritorio hasta quedar frente a ella. León es más peligroso que nunca ahora. Si va a enfrentarlo, necesitamos ser inteligentes, tener un plan. ¿Enfrentarlo? Creí que tu filosofía era mantenerse en silencio y esconderse. Eso fue cuando eras una bebé indefensa, respondió con firmeza. Ahora eres casi una adulta, tan valiente y decidida como lo fue Carmen, y quizás, juntos, podamos conseguir lo que ella no pudo, justicia. Por primera vez desde que lo conoció, Lara vio en Ernesto algo más que un hombre asustado. Vio determinación, arrepentimiento y quizás la posibilidad de redención. ¿Qué propones? Carmen escondió copias de toda su investigación, explicó Ernesto. Me dijo dónde, por si algo le pasaba. Nunca me atreví a buscarlas, por miedo a las consecuencias. Pero ahora, se interrumpió al escuchar un ruido fuera de su oficina. No aquí,
Es demasiado arriesgado. Garabateó algo en un papel y se lo entregó. Mañana, a esta hora, ven sola y asegúrate de que nadie te siga. Lara guardó el papel en su bolsillo. ¿Por qué debería confiar en ti ahora, después de 16 años de ausencia? Ernesto la miró con ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Porque soy tu padre y porque le debo esto a Carmen y a ti. Cuando Lara regresó a la mansión Ferrer esa noche, encontró un ambiente inusualmente tenso. Elena la esperaba en el vestíbulo, su rostro una máscara de cortesía forzada. Javier estaba muy preocupado cuando desapareciste en la escuela, dijo con tono controlado. León ha estado llamando cada media hora para saber si habías regresado. Necesitaba caminar, pensar, respondió Lara, evitando su mirada. Lo siento por la preocupación. Claro, Elena sonrió sin que el gesto alcanzara sus ojos. Adolescentes, siempre necesitando espacio. Dio un paso hacia ella. ¿Dónde estuviste realmente, Lara? ¿A quién viste? El instinto de Lara le advirtió que Elena sabía más de lo que dejaba ver. Solo caminé por mi antiguo barrio. Extrañaba la normalidad. Elena la estudiaba como un depredador evaluando a su presa. ¿Sabes? Cuando León te trajo a esta casa, le advertí que era un error. Le dije que eras demasiado parecida a Carmen, no solo físicamente, sino en espíritu. Esa misma tendencia a meterse donde no la llaman. Se acercó más, su voz apenas un susurro. Carmen no entendió cuándo detenerse. Espero que tú seas más inteligente. La amenaza apenas velada hizo que Lara sintiera un escalofrío. Solo quiero lo mejor para mi familia, respondió con cautela. ¡Qué coincidencia!, sonrió Elena. León también. Esa noche, Lara apenas pudo dormir. Las revelaciones del día daban vueltas en su mente, formando un tapiz aterrador de manipulaciones y secretos. Por la mañana, tomó una decisión. Tenía que hablar con su madre antes de reunirse con Ernesto. Encontró a Rosario en el jardín, como era su costumbre ahora, disfrutando del sol matutino. Físicamente se veía mejor gracias al tratamiento intensivo, pero en sus ojos había una sombra de preocupación constante. «Mamá», dijo Lara, sentándose junto a ella. «Necesito preguntarte algo, y necesito la verdad completa esta vez». Rosario la miró con resignación. «¿Qué más quieres saber, mijita? ¿El terreno en la colonia Ferrocarril? ¿El que está a tu nombre? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Su madre palideció visiblemente. «¿Cómo lo supiste? Eso no importa. ¿Es verdad?» Rosario asintió lentamente. «Fue parte del acuerdo con León. Dijo que era una garantía, un seguro para nosotros. En aquel entonces parecía un gesto vacío. El terreno no valía nada. Y ahora León lo necesita para su proyecto», completó Lara. «Por eso estamos aquí, por eso todo este teatro de generosidad y segunda oportunidad». «No es tan simple», respondió Rosario, tomando sus manos. «León vino a verme hace unos meses, antes del accidente. Me ofreció comprar el terreno por una suma generosa. Le dije que no». «¿Le dijiste que no?» Lara no podía creerlo. «¿Por qué?» «Porque era lo único que teníamos como garantía contra él. Mi único poder de negociación». Una determinación inesperada brilló en los ojos cansados de Rosario. «Carmen me hizo prometer que nunca lo vendería, que lo mantendría como nuestra protección. No entendí completamente por qué entonces, pero respetaba su juicio. Y después ocurrió el accidente. Una coincidencia demasiado conveniente», murmuró Lara, sintiendo que las piezas encajaban cada vez más claramente. «Mamá, tengo que contarte algo. Voy a reunirme con Ernesto hoy. Dice que sabe dónde Carmen escondió pruebas contra León». El terror se dibujó en el rostro de Rosario. «No, Lara, es demasiado peligroso. Si León descubre que estás investigando, ¿qué hará? ¿Hacerme desaparecer como a Carmen?», la desafió Lara con una valentía que no sentía realmente. «No podemos seguir viviendo así, mamá, bajo su control, aceptando sus migajas a cambio de nuestro silencio y ese terreno». Rosario parecía a punto de argumentar más cuando el sonido de un motor las interrumpió. La limusina de León entraba por el portón principal, algo inusual, pues rara vez regresaba a casa durante el día. «No digas nada»,
suplicó Rosario apretando su mano. Prométemelo, Lara, al menos hasta que pueda hablar con Ernesto yo misma. A regañadientes, Lara asintió, justo cuando León aparecía en el jardín. Vestía uno de sus impecables trajes, pero había algo diferente en él hoy, una energía contenida, casi eléctrica. Lara, justo a quien buscaba. Sonrió, aunque el gesto no alcanzaba sus ojos. ¿Podemos hablar en privado? Con un último vistazo a su madre, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos, Lara siguió a León hasta su despacho. A diferencia de otras ocasiones, esta vez cerró la puerta con llave. Tengo entendido que ayer tomaste una pequeña excursión no autorizada. Comenzó, sirviéndose un whisky a pesar de la hora temprana. Javier estaba muy preocupado. Necesitaba espacio. Repitió la misma excusa que le había dado a Elena. ¿Espacio? León tomó un sorbo de su bebida. O quizás respuestas. Es natural, Lara. La curiosidad es un rasgo admirable cuando se dirige a los canales apropiados. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una fotografía. La deslizó hacia ella. Era una imagen de Lara entrando al edificio de Vega y Asociados. Tengo ojos en toda la ciudad, Lara. Es parte de mi trabajo estar informado. Su tono seguía siendo casual, pero había un filo peligroso debajo. Dime, ¿qué te contó el bueno de Ernesto? ¿Te llenó la cabeza con historias sobre la noble Carmen y el malvado León? Lara mantuvo la compostura, aunque su corazón latía desbocado. Me contó su versión de lo que pasó, como usted me contó la suya. ¿Y cuál crees que es la verdad? León se reclinó en su silla, estudiándola. Creo que la verdad rara vez es simple, respondió con cautela. Creo que hay partes de la historia que ninguno de los dos me ha contado. Una sonrisa genuina, casi de admiración, apareció en el rostro de León. Inteligente respuesta. Tienes razón, por supuesto. Se levantó y caminó hacia la ventana. Hay una parte de la historia que nadie conoce. Ni Ernesto, ni tu madre, ni siquiera Elena. Algo en su tono hizo que Lara sintiera un escalofrío de anticipación. Carmen no desapareció aquella noche, declaró León, su voz extrañamente suave. Al menos, no en el sentido que todos creen. ¿Qué quiere decir? Se volvió para mirarla. Sus ojos grises penetrantes como nunca antes. Carmen vino a mi oficina esa noche. Sí, me confrontó con documentos comprometedores. Me amenazó con destruir todo lo que había construido. Discutimos intensamente y entonces hizo una pausa dramática. Sufrió un aneurisma cerebral. Se desplomó frente a mí, sin previo aviso. Lara lo miró con incredulidad. ¿Espera que crea que simplemente murió? ¿Una coincidencia? La vida está llena de ironías crueles, Lara. Ahí estaba ella, a punto de derribar mi imperio, y la naturaleza intervino. Llamé a una ambulancia. Por supuesto, pero era demasiado tarde. Se sentó en el borde de su escritorio, peligrosamente cerca de ella. Imagina mi posición, una activista que públicamente se oponía a mí, muerta en mi oficina, con documentos incriminatorios en su poder. ¿Quién creería que fue un accidente? Entonces la hizo desaparecer, concluyó Lara, horrorizada. Preferí llamarlo, proteger mi futuro. León hablaba como si discutiera una decisión de negocios rutinaria. Un médico discreto certificó la muerte por causas naturales. Arreglé que el cuerpo fuera trasladado y enterrado con otro nombre. Todos los rastros eliminados. Es un monstruo, susurró Lara, incapaz de contener su repulsión. Soy un sobreviviente, corrigió León sin alterarse. Y ahora que conoces esta última pieza del rompecabezas, enfrentamos una encrucijada, tú y yo. Sacó otro objeto de su escritorio. Una carpeta con documentos legales. Esta es la transferencia del terreno que está a nombre de tu madre. Solo necesitas su firma y tu persuasión. ¿Y si nos negamos? León sonrió con frialdad. No solo poseo la verdad sobre Carmen, también tengo pruebas que vinculan a Ernesto con algunos de los negocios turbios que Carmen investigaba. Él no es tan inocente como te ha hecho creer. No le creo, respondió Lara, aunque una semilla de duda se había plantado. No necesitas creerme.
Solo necesitas entender tus opciones. León se levantó, rodeando el escritorio para quedar frente a ella. Opción 1. Convences a tu madre de firmar. Mantenemos nuestro arreglo actual. Ustedes disfrutan de una vida cómoda. Y yo continúo mi carrera política sin obstáculos. Opción 2. Te reúnes con Ernesto como planeas, buscas esas supuestas pruebas, y antes de que puedas usarlas, él enfrenta cargos por corrupción. Tu madre pierde su tratamiento médico, y tú y Diego vuelven a las calles, esta vez sin mi protección. La amenaza era clara, el ultimátum imposible de ignorar. Lara sentía que el mundo se cerraba a su alrededor, que todas las salidas se bloqueaban una tras otra. ¿Por qué me cuenta todo esto?, preguntó, luchando por mantener la compostura. ¿Por qué no simplemente obligar a mi madre a firmar? Porque te respeto, Lara. Veo en ti lo que vi en Carmen una vez: brillantez, determinación y un sentido innato de la justicia. Su expresión se suavizó ligeramente. Pero también veo algo que Carmen nunca tuvo: pragmatismo, la capacidad de entender que a veces el bien mayor requiere compromisos. Se inclinó hacia ella, su voz casi paternal ahora. Piensa en tu hermano, en tu madre, en el futuro brillante que podrías tener. Todo eso frente a una cruzada por una mujer que murió hace 16 años. ¿Vale la pena el sacrificio? Lara se levantó, necesitando distancia física entre ellos. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, concedió León magnánimamente. Tienes hasta mañana. Para entonces espero tu decisión y la firma de tu madre. Cuando Lara salió del despacho, se sentía como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. En un solo día, había descubierto a su padre, confirmado sus sospechas sobre León, y ahora enfrentaba una decisión imposible: seguridad para su familia o justicia para Carmen. ¿Qué elegirías si tuvieras que decidir entre la verdad que libera y la mentira que protege? La noche cayó sobre la mansión Ferrer como un manto pesado, cargado de secretos y tensiones no resueltas. Lara observaba el reloj. Faltaban 20 minutos para la hora que Ernesto había indicado en su nota. 20 minutos para tomar la decisión más importante de su vida. En el cuarto contiguo, Diego dormía plácidamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Manchas, el cachorro, descansaba hecho un ovillo a sus pies. Verlos así, en paz, hizo que el corazón de Lara se contrajera dolorosamente. ¿Tenía derecho a poner en riesgo esa tranquilidad por una verdad que no cambiaría el pasado? Rosario entró silenciosamente en la habitación. Desde su conversación con León esa mañana, Lara había evitado a su madre, incapaz de compartir la horrible revelación sobre el destino de Carmen. «No irás a esa reunión», dijo Rosario con una calma inusual. No era una pregunta. «Tengo que hacerlo», respondió Lara. «Necesito saber la verdad completa». «¿Para qué?». Rosario se sentó junto a ella en la cama. ¿Para vengar a una mujer que murió hace 16 años? ¿Para satisfacer un sentido de justicia abstracto? ¿A costa de qué, Lara? ¿De la salud de tu madre? ¿Del futuro de tu hermano? Las mismas preguntas que habían estado atormentándola. ¿Entonces debemos rendirnos? ¿Darle a León exactamente lo que quiere? Es un terreno, hija. Un pedazo de tierra a cambio de nuestras vidas. Es más que eso, mamá. Es dejar que se salga con la suya. Otra vez. Lara se levantó, incapaz de contener su frustración. Si Carmen estuviera viva, pero no lo está, interrumpió Rosario con firmeza. Y tú sí, Diego sí. Yo sí, gracias al tratamiento que León está pagando. Tomó las manos de su hija, mirándola directamente a los ojos. A veces, el mayor acto de valentía no es luchar batallas imposibles, sino aceptar que hay que vivir para pelear otro día. Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Elena entró, sosteniendo a Emiliano, que parecía inquieto. «Perdón por interrumpir», dijo con inusual gentileza, «pero creo que deberían acompañarme. León quiere hablar con todos en el estudio». Algo en su expresión, una mezcla de resignación y tristeza, alertó a Lara. «¿Qué sucede?». «Es mejor que él lo explique», respondió Elena, evitando su mirada. En el estudio,
León esperaba junto al ventanal, contemplando el jardín nocturno. Parecía cansado, más viejo de lo que Lara lo había visto nunca. Sobre su escritorio había varias carpetas y un teléfono en altavoz. «Gracias por venir», dijo sin volverse. «Supongo que se preguntan por qué los he reunido a esta hora». «¿Sucede algo, señor Ferrer?», preguntó Rosario, instintivamente acercándose a Lara. León finalmente se volvió. En su mano, sostenía la nota que Ernesto le había dado a Lara. «Encontraron esto entre tus cosas», explicó con voz neutra. Elena pensó que debía saberlo. La traición fue como una bofetada. Lara miró a Elena, quien al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada mientras acunaba a Emiliano contra su pecho. «Ya veo», murmuró Lara, comprendiendo que nunca había tenido opción realmente. «¿Y ahora qué? ¿Va a amenazarnos? ¿A encerrarnos?» «Ahora», respondió León con sorprendente calma. «Vamos a poner fin a esta historia de una vez por todas». Presionó un botón en el teléfono. «Adelante, Javier». La puerta se abrió y el chofer entró, escoltando a Ernesto Vega. El arquitecto lucía desaliñado, con expresión sombría pero decidida. Al ver a Lara y Rosario, una sombra de dolor cruzó su rostro. «Lo siento», dijo simplemente. «León me encontró antes que tú». «Siéntate, viejo amigo», ordenó León, señalando una silla. «Estás a punto de presenciar el final de nuestro largo juego». La tensión en la habitación era palpable. Elena se mantenía apartada, meciéndose suavemente con Emiliano, como si quisiera protegerlo del drama que se desarrollaba. Rosario no soltaba la mano de Lara, su agarre casi doloroso. «Durante semanas», comenzó León, «he observado cómo Lara ha ido juntando piezas, haciendo preguntas, desenterrando un pasado que creía bien sepultado. Debo admitir que subestimé tu determinación, tu inteligencia. Había algo que casi parecía orgullo en su voz. Igual que subestimé a Carmen una vez». «No pronuncies su nombre», espetó Ernesto, incapaz de contenerse. León lo ignoró, centrando su atención en Lara. «Te ofrecí un camino limpio. Firma por el terreno. Olvida el pasado. Construye un futuro. Pero elegiste seguir cavando». Abrió una de las carpetas. «Así que he decidido darte lo que buscas. La verdad, toda la verdad». Sacó una serie de fotografías y las extendió sobre el escritorio. Eran imágenes de Carmen y Ernesto juntos, en actitudes claramente románticas. Carmen y Ernesto no eran solo socios y amigos, explicó con tono clínico. Eran amantes. Lo habían sido durante años, incluso mientras ella y yo estábamos juntos. Cuando la relación entre Carmen y yo se deterioró por nuestras diferencias irreconciliables, ella encontró consuelo en los brazos de mi entonces mejor amigo. Ernesto agachó la cabeza, sin negar la acusación. Rosario pareció encogerse, como si cada palabra la golpeara físicamente. «No me importaba realmente», continuó León. «Para entonces, nuestro amor había muerto. Lo que me importaba eran sus investigaciones, la amenaza que representaban para mis negocios. Tomó otra carpeta. Lo que Carmen descubrió no eran solo mis transacciones cuestionables, sino las de Ernesto. Arrojó documentos sobre la mesa, contratos, transferencias bancarias, correos electrónicos. Mi querido amigo Ernesto había estado desviando fondos de nuestros proyectos conjuntos, vendiendo información privilegiada, manipulando licitaciones, todo a espaldas de Carmen. Por supuesto, no fue así», protestó Ernesto débilmente. «Esos documentos están manipulados. Carmen lo descubrió todo», continuó León, implacable. «La noche que vino a mi oficina, no solo traía evidencia contra mí, sino contra Ernesto. Estaba devastada, traicionada por los dos hombres en los que más confiaba. Lara miraba entre ambos hombres, tratando de discernir la verdad en este nuevo giro. Usted dijo que murió de un aneurisma esa noche». «Y así fue», confirmó León. «Discutimos, le mostré pruebas de la corrupción de Ernesto. Ella se negó a creerme al principio. La tensión, la traición, fue demasiado. Cuando colapsó, llamé a un médico, pero era tarde. ¿Y decidiste hacer desaparecer su cuerpo?». La voz de Ernesto temblaba de rabia contenida. «Decidí protegernos a todos», corrigió León.
Si se hubiera sabido que Carmen murió en mi oficina, con documentos incriminatorios contra ambos, nuestras vidas habrían terminado. Hice lo que tenía que hacer. Se volvió hacia Rosario. Y entonces apareciste tú, embarazada y abandonada por este cobarde. Supe que eras cercana a Carmen, que conocías detalles de nuestra relación. Representabas otro riesgo, pero también una oportunidad. El terreno, murmuró Rosario. Me lo diste sabiendo que algún día lo necesitarías. Previsión empresarial, sonrió León sin humor. Te di seguridad a cambio de silencio, un trato justo. ¿Y ahora qué?, preguntó Lara, sintiendo una extraña calma en medio de la tormenta de revelaciones. ¿Nos amenaza para que firmemos? ¿Nos hace desaparecer si nos negamos? León la miró largamente antes de responder. No, Lara, ahora te ofrezco una elección real, con todos los hechos sobre la mesa. Ya no hay secretos, no hay verdades ocultas. Caminó hacia un pequeño cofre sobre una estantería y lo abrió con una llave que llevaba al cuello. De él extrajo un sobre amarillento. Este es el testamento de Carmen, explicó. Lo escribió semanas antes de morir, cuando empezó a recibir amenazas anónimas. Me lo confió a mí, irónicamente, como el único que podría asegurarse de que se cumpliera. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Nunca lo abrí, hasta ahora. Extendió el documento hacia Lara. Léelo tú misma. Con manos temblorosas, Lara desplegó las páginas. La letra era elegante, decidida, similar en ciertos trazos a la suya propia. A medida que leía, su corazón se aceleraba. Carmen había dejado instrucciones precisas. En caso de su muerte, todas sus propiedades pasarían a Rosario Mendoza y a su hijo o hija por nacer. Entre esas propiedades estaba el terreno de la colonia Ferrocarril, pero también acciones en varias empresas y derechos sobre patentes arquitectónicas que había desarrollado. Carmen sabía que estaba en peligro, explicó León, y eligió proteger a Rosario y a ti, su ahijada no nacida, por encima de todo. ¿Por qué nos lo muestra ahora?, preguntó Lara, confundida por este giro. «Y porque has demostrado tener el mismo espíritu que ella», respondió León con una extraña mezcla de admiración y resignación. «Y porque estoy cansado de cargar con este peso, con estas decisiones». Se acercó a la ventana nuevamente, contemplando la oscuridad exterior. «Mi proyecto Renacimiento Tapatío está condenado sin ese terreno. Mi candidatura a la alcaldía también, si la verdad sobre Carmen sale a la luz. Pero quizás sea lo correcto». Elena se acercó a su esposo, aún sosteniendo a Emiliano. «León, piensa en lo que estás haciendo, en todo lo que hemos construido. He pensado en poco más últimamente, querida». La miró con una ternura inesperada. «Desde que vi a Lara arriesgar su vida por nuestro hijo, algo ha cambiado en mí. Como si el universo me ofreciera una segunda oportunidad, un camino hacia la redención». Se volvió hacia Lara, Rosario y Ernesto. «Les ofrezco un nuevo trato, uno final. El terreno será desarrollado, pero según los planos originales de Carmen, un proyecto mixto que respete a la comunidad, con viviendas sociales, espacios culturales y áreas verdes. Ustedes mantendrán la propiedad y recibirán beneficios justos». Hizo una pausa. «A cambio, el pasado queda en el pasado. Carmen murió de causas naturales. No hubo encubrimiento, no hubo crimen». Un silencio denso llenó la habitación mientras todos procesaban esta propuesta. «¿Y si rechazamos este trato?», preguntó Lara, desconfiada aún. «Entonces libero toda la información», respondió León con serenidad sorprendente. «Los documentos de Carmen, mi confesión sobre esa noche, las pruebas contra Ernesto, todo saldrá a la luz, y que sea lo que tenga que ser». Rosario miró a Ernesto, luego a León, y finalmente a su hija. «La decisión debe ser tuya, Lara. Carmen te eligió como su heredera espiritual. ¿Qué crees que ella querría?». Lara cerró los ojos, tratando de imaginar a la mujer que nunca conoció, pero con quien compartía tanto. Una mujer que luchó por sus ideales, que protegió a los vulnerables, que creyó en un mundo mejor.
Una mujer que, al final, había perdido su vida en esa lucha. Carmen habría querido justicia. Comenzó lentamente, pero también habría querido hacer lo correcto para las personas que amaba. Miró a su madre, pensando en su salud frágil, a Diego, durmiendo inocentemente en su habitación, e incluso a Emiliano, que le sonreía desde los brazos de Elena. «Aceptamos el trato», declaró finalmente, con una condición adicional. «¿Cuál?», preguntó León, alzando una ceja. «Quiero estar involucrada en el proyecto. Quiero aprender arquitectura, como Carmen. Quiero asegurarme de que su visión se respete, de que las comunidades sean beneficiadas, no desplazadas». Su voz ganaba fuerza con cada palabra. «Y quiero que Ernesto participe también. Es mi padre, después de todo». La sorpresa se reflejó en el rostro de todos los presentes. Ernesto parecía especialmente conmovido. «Lara, yo no merezco». «No se trata de merecer», lo interrumpió. «Se trata de hacer lo correcto ahora, de construir algo mejor sobre los errores del pasado». León estudió a Lara largamente antes de extender su mano. «Es un trato, entonces». Renacimiento. Tapatío se convertirá en el legado de Carmen, no el mío. Mientras estrechaban manos, sellando un pacto que cambiaría el futuro de todos los presentes, Lara sintió una extraña sensación de paz. No era el final que había imaginado. No era justicia en el sentido tradicional, pero quizás era algo más valioso, una oportunidad de sanar, de reconstruir, de honrar a quienes vinieron antes. En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron. León retiró su candidatura a la alcaldía, enfocándose en reformar sus empresas. Rosario recuperó gradualmente su salud, encontrando un nuevo propósito en dirigir programas comunitarios en su antiguo barrio. Ernesto, tras muchas conversaciones difíciles y lágrimas compartidas, comenzó a construir una relación con la hija que nunca había conocido realmente. Y Lara descubrió su propio camino. Inspirada por el legado de Carmen, se dedicó a estudiar arquitectura, combinando el pragmatismo de León con el idealismo de su madrina y mentora espiritual. El proyecto Renacimiento Tapatío fue rediseñado completamente, transformándose en un modelo de desarrollo urbano sostenible y justo. La tarde de la inauguración, Lara contemplaba la maqueta final en el centro de visitantes. El complejo incluía viviendas asequibles, espacios culturales, áreas verdes y un memorial dedicado a Carmen Soto. No era perfecto, nada lo es en un mundo de compromisos, pero era un paso en la dirección correcta. «Hubiera estado orgullosa de ti», dijo Ernesto, acercándose a su lado. Después de meses de trabajo conjunto, la incomodidad inicial había dado paso a un respeto mutuo que lentamente florecía en algo parecido al amor paternal. «Me hubiera gustado conocerla», respondió Lara con una sonrisa melancólica. «¿La conoces?», aseguró Ernesto. «Cada vez que defiendes lo que es justo, cada vez que buscas soluciones donde otros ven solo problemas, cada vez que te niegas a aceptar que las cosas no pueden cambiar, ahí está Carmen». León se unió a ellos, observando la maqueta con expresión contemplativa. Su relación con Lara seguía siendo compleja, una mezcla de respeto, desconfianza y una extraña conexión que ninguno podía negar. «El primer edificio estará terminado en primavera», informó, «justo a tiempo para que lo veas antes de partir a la universidad». Lara asintió. Había recibido una beca para estudiar arquitectura urbana en Barcelona, un sueño que ahora parecía posible gracias al legado de Carmen y a las complicadas decisiones que todos habían tomado. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó en voz baja, una duda que aún la asaltaba en momentos de reflexión. «Al dejar el pasado en el pasado», León miró hacia el horizonte de Guadalajara, la ciudad que había ayudado a construir, para bien y para mal. «No hay respuestas fáciles, Lara. Solo elecciones difíciles y sus consecuencias. Carmen solía decir», intervino Ernesto, «que no podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué construimos sobre él». Los tres permanecieron en silencio, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos. Una ciudad de contrastes y contradicciones, de luces y sombras,
como sus propias vidas entrelazadas por el destino. Rosario y Diego se acercaron, junto con Elena y el pequeño Emiliano, que ahora daba sus primeros pasos tambaleantes. Una familia improvisada, formada por circunstancias extraordinarias, unida por secretos compartidos y un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, tiñendo de naranja y rosa los edificios antiguos y las nuevas construcciones, Lara pensó en todo el camino recorrido, de la niña que robaba frutas en el mercado a la joven arquitecta con un futuro prometedor, del odio y la venganza a la comprensión y la redención imperfecta. Al final, murmuró para sí misma mientras contemplaba la ciudad que ahora también era parcialmente suya. Cada uno forja su propio destino con las cartas que le han sido repartidas. Y quizás ese era el verdadero legado de Carmen. No la justicia perfecta, sino la oportunidad de elegir un camino mejor, de construir sobre las ruinas, de transformar el dolor en propósito. El destino no es lo que nos sucede, había escrito Carmen en la última página de su testamento, palabras que Lara ahora llevaba grabadas en su corazón, sino lo que construimos con nuestras propias manos, a pesar de todo. Fin.